Hola. Mi nombre es Andrés. Y quiero contarte una parte de mi historia. No la cuento, porque crea que mi vida ha sido perfecta. Ni porque piense que tengo todas las respuestas. La cuento, porque hubo un momento en que descubrí algo que cambió completamente mi manera de ver a Dios. Mi manera de verme a mí mismo. Y mi manera de hablarle a otros. Durante muchos años, yo pensé que vivir correctamente era simplemente hacer lo correcto. Pensé que si evitaba errores, si cumplía con mis responsabilidades, si me mantenía dentro de lo aceptable, entonces todo estaría bien. Y por fuera, muchas cosas parecían estar bien. Yo era responsable. Trataba de ser prudente. Quería tomar buenas decisiones. Y muchas personas pensaban que yo estaba firme. Pero por dentro, había algo que no podía explicar. Algo faltaba. No era una tristeza visible. No era una crisis que todos pudieran notar. Era más bien una sensación profunda. Como si mi vida funcionara, pero no estuviera realmente llena. Yo hacía cosas. Respondía. Trabajaba. Aprendía. Servía. Pero había momentos, especialmente en silencio, cuando me encontraba conmigo mismo, en los que sentía que algo dentro de mí no estaba completo. Y esa sensación fue el comienzo de todo. Con el tiempo, me acerqué más a las cosas espirituales. Comencé a escuchar enseñanzas, a leer más, a aprender versículos, a participar en conversaciones donde se hablaba de Dios. Y debo decirlo con sinceridad. Aprendí muchas cosas. Aprendí palabras. Aprendí conceptos. Aprendí respuestas. Llegó un punto en que podía explicar algunas verdades. Podía repetir enseñanzas. Podía decirle a otros lo que había escuchado. Pero había algo que no podía ignorar. Cuando la vida me presionaba. Cuando llegaban momentos difíciles. Cuando algo tocaba mi carácter. Mis emociones. Mis temores. Mis inseguridades. Yo descubría que todo lo que sabía no siempre me sostenía. Había información en mi mente, pero no siempre había vida en mi interior. Y esa diferencia me confrontó profundamente. Porque una cosa es conocer palabras sobre Dios. Y otra cosa es conocer a Dios. Una cosa es saber explicar algo. Y otra cosa es vivirlo. Una cosa es tener doctrina. Y otra cosa es tener relación. Yo podía hablar de paz. Pero muchas veces no tenía paz. Podía hablar de confianza. Pero por dentro luchaba con temor. Podía hablar de vida. Pero había áreas dentro de mí que parecían secas. Y comencé a entender que el conocimiento, sin vida, puede hacernos sonar correctos, pero no necesariamente nos hace estar transformados. Un día, en medio de una conversación sencilla, alguien me dijo algo que no sonó fuerte al principio, pero que entró profundamente en mi corazón. Me dijo: Andrés, el problema no es solamente lo que haces. El problema es la condición desde donde vives. Esa frase me detuvo. Porque hasta ese momento, yo había pensado que mi mayor problema eran mis acciones. Mis errores. Mis reacciones. Mis debilidades. Mis inconsistencias. Pero esa frase me llevó a mirar más hondo. Me hizo preguntarme: ¿y si el problema no es solamente lo que hago? ¿Y si el problema está en la fuente desde donde estoy viviendo?
¿Y si estoy tratando de corregir frutos, sin permitir que Dios transforme la raíz? Por primera vez, dejé de mirar solo mis acciones y comencé a mirar mi interior. Y fue entonces cuando entendí algo que cambió mi manera de ver el Evangelio. Yo no necesitaba solamente corrección. Yo necesitaba vida. No necesitaba solamente esforzarme más. Necesitaba que algo dentro de mí fuera transformado. No necesitaba solo saber qué hacer. Necesitaba recibir una vida que yo no podía producir por mí mismo. Y ahí comenzó mi verdadero proceso. Porque entendí que Jesús no vino solamente a corregirme. Vino a darme vida. Yo había pensado en la vida eterna como algo futuro. Algo que ocurriría después. Algo relacionado con el cielo. Con la eternidad. Con el día final. Pero entonces comencé a entender las palabras de Jesús de otra manera. La vida eterna no era solamente algo que yo esperaba para después. Era una relación que podía comenzar ahora. Y eso cambió todo. Porque si la vida eterna solo es futura, entonces uno espera vivir después. Pero si la vida eterna comienza ahora, entonces uno puede empezar a vivir desde hoy. Me di cuenta de que muchas veces había vivido como alguien que esperaba una promesa, pero no como alguien que ya había recibido vida. Y esa diferencia es enorme. Porque quien solo espera, vive mirando hacia adelante. Pero quien ya recibió vida, vive desde una realidad presente. Yo comencé a preguntarme, si Cristo ya me dio vida, ¿por qué sigo viviendo como si estuviera vacío? Si la vida de Dios ya está disponible, ¿por qué sigo dependiendo solo de mis fuerzas? Si la vida eterna es relación con Dios, ¿por qué sigo viviendo como si Dios estuviera lejos? Y poco a poco, la verdad comenzó a abrirse dentro de mí. La vida que Jesús vino a dar. No era una idea. No era un concepto. No era una frase bonita. Era una realidad. Y esa realidad podía transformar mi presente. No voy a decir que todo cambió de un día para otro. Porque sería fácil decir eso. Pero no sería completamente honesto. Lo que sí puedo decir es que algo comenzó a cambiar dentro de mí. Al principio, fueron pequeñas cosas. Donde antes había ansiedad, comencé a experimentar paz. Donde antes había inseguridad, comencé a sentir estabilidad. Donde antes reaccionaba de inmediato, comencé a detenerme. A pensar. A responder de otra manera. No era que yo estaba intentando fingir ser diferente. Era que algo dentro de mí estaba siendo transformado. Y eso me enseñó una verdad muy importante. Cuando Dios da vida, no solo cambia lo que hacemos. Cambia desde donde vivimos. Antes, yo trataba de controlar mis reacciones. Pero ahora, estaba aprendiendo a vivir desde una naturaleza distinta. Antes, intentaba sostenerme con fuerza de voluntad. Pero ahora, descubría que la vida de Dios podía sostenerme desde adentro. Y eso me dio descanso. Porque comprendí que el Evangelio no era solamente una exigencia para comportarme mejor, sino una invitación a vivir desde una vida que Cristo ya había dado. Con el tiempo, noté algo más. No solo estaba cambiando mi manera de vivir, también estaba cambiando mi manera de hablar. Antes, cuando alguien me preguntaba sobre Dios, yo intentaba responder con conceptos. Trataba de explicar, de convencer, de ordenar ideas. Pero ahora, empezaba a hablar desde algo que estaba viviendo. Y eso hacía una diferencia enorme. Porque cuando uno habla solo desde información, la gente escucha palabras. Pero cuando uno habla desde vida, la gente percibe realidad.
Un día, un amigo se acercó a mí, con muchas preguntas. Yo podía haber comenzado señalando lo que estaba mal en su vida. Podía haberle dicho todo lo que necesitaba cambiar. Podía haber usado palabras fuertes. Pero hice algo diferente. Lo miré. Y le pregunté, ¿te sientes completo? Hubo silencio. No discutió. No se defendió. No respondió rápido. Solo pensó. Y ese silencio me enseñó algo. A veces, una pregunta bien hecha puede abrir más el corazón que muchas afirmaciones fuertes. A partir de esa conversación, entendí algo que cambió mi manera de presentar el Evangelio. El Evangelio no debe sentirse primero como una acusación. Debe ser presentado como una invitación a vivir. Eso no significa negar el pecado. No significa suavizar la verdad. No significa evitar la confrontación cuando sea necesaria. Significa entender el orden correcto. Primero, revelar la necesidad. Luego, presentar a Cristo como vida. Después, permitir que la verdad confronte desde un corazón abierto. Y finalmente, invitar a recibir. Porque cuando una persona siente que solo le están diciendo lo que debe dejar, muchas veces se cierra. Pero cuando entiende lo que puede recibir, su corazón comienza a abrirse. Yo vi esto en mi amigo. Cuando le hablé de lo que estaba mal, él habría podido defenderse. Pero cuando le hablé de una vida que podía recibir, comenzó a escuchar. Y entendí que muchas personas no rechazan a Cristo. Rechazan la forma en que a veces se les ha presentado. Porque se les ha mostrado como una carga. Cuando en realidad, Él es vida. Con el tiempo, más personas comenzaron a acercarse. Algunos querían hablar. Otros querían entender. Otros simplemente necesitaban ser escuchados. Y poco a poco, se fue formando un grupo. Nos reuníamos. Conversábamos. Leíamos la palabra. Hablábamos de la vida que Cristo da. Y al principio, yo pensaba que todo iba bien. Pero un día, me di cuenta de algo que me preocupó. Todo dependía de mí. Si yo hablaba, todos escuchaban. Si yo explicaba, todos recibían. Pero si yo no estaba, nada avanzaba. Entonces comprendí que no bastaba con enseñar. Tenía que formar. Porque enseñar puede llenar una reunión, pero formar puede levantar líderes. Enseñar puede sumar personas, pero formar puede multiplicar vida. Y ahí comenzó una nueva etapa para mí. Dejé de ver a las personas solo como oyentes. Y comencé a verlas como futuros formadores. Empecé a caminar más de cerca con algunos. No solo les enseñaba. Los escuchaba. No solo les daba respuestas. Les hacía preguntas. No solo les corregía errores. Afirmaba lo que Dios estaba haciendo en ellos. Y descubrí que formar requiere paciencia. Porque una persona no madura solamente porque escuchó una clase. Madura cuando alguien la acompaña. Cuando alguien le ayuda a aplicar la verdad. Cuando alguien le recuerda quién es. Cuando alguien cree en lo que Dios está formando dentro de ella. Algunos tenían temor. Otros inseguridad. Otros pensaban que no estaban listos. Pero yo veía pequeñas señales de vida en ellos. Y comencé a afirmarlas. Les decía: esto que Dios está haciendo en ti no es pequeño. Cuídalo. Déjalo crecer. Permite que se forme. Y poco a poco, empezaron a levantarse. No perfectos, pero vivos. No terminados, pero creciendo. Después llegó el momento más difícil. Soltarlos. Porque formar no es retener. Formar es preparar para enviar.
Al principio. Me costó. Pensaba. ¿Y si se equivocan? ¿Y si no lo hacen como yo? ¿Y si no están listos? Pero entonces entendí algo. Si nunca les daba espacio, nunca iban a crecer. Así que comencé a permitirles hablar. Enseñar. Acompañar a otros. Servir. Hubo errores. Sí. Hubo momentos difíciles. Sí. Pero también hubo crecimiento. Y con el tiempo, vi algo hermoso. Los que antes solo escuchaban, ahora enseñaban. Los que antes solo recibían, ahora acompañaban. Los que antes tenían miedo, ahora formaban a otros. Y lo que antes era un grupo, empezó a convertirse en una multiplicación de vida. Para concluir, un día, mientras observaba a otros enseñar, acompañar, orar, formar, entendí algo que nunca iba a olvidar. El Evangelio no es solo para ser entendido. No es solo para ser vivido. Es para ser reproducido. Y entonces todo tomó sentido. La primera verdad fue entender que el problema no era solamente el pecado, sino la muerte espiritual. La segunda verdad fue comprender que Jesús no vino solo a perdonar. Vino a dar vida. La tercera verdad fue descubrir que la vida eterna no comienza después. Comienza ahora. La cuarta verdad fue aprender que el Evangelio no debe presentarse como imposición, sino como invitación a vivir. Y la quinta verdad fue entender que un líder verdadero no solo enseña, forma a otros que también puedan vivir y formar. Por eso hoy puedo decirlo con claridad. No se trata solo de cambiar conducta. Se trata de recibir vida. No se trata solo de aprender. Se trata de vivir. No se trata solo de hablar. Se trata de reproducir. No se trata solo de tener oyentes. Se trata de formar líderes. Porque cuando la vida de Cristo es real en una persona, esa vida transforma, sostiene, se comunica y se multiplica. Ese es el verdadero liderazgo. Oremos. Señor, gracias por la vida que nos has dado. Gracias porque no viniste solamente a corregirnos, sino a hacernos vivir. Hoy te pedimos que esta verdad no quede solo en nuestra mente, sino que transforme nuestro corazón. Enséñanos a vivir desde tu vida, a hablar desde tu vida y a formar a otros desde tu vida. Haznos líderes que no solo enseñan, sino que imparten, que no solo reúnen, sino que forman, que no solo hablan, sino que multiplican, y que todo lo que hagamos revele que Cristo vive en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.